Buenos días, amados hermanos, bienvenidos a nuestra clase de nuevos creyentes. En esta mañana estamos también, estamos contentos porque vamos a dar inicio a un nuevo estudio en nuestra lección de nuevos creyentes, que será la carta a los romanos. Vamos a estar estudiando las próximas semanas, quizá los próximos meses, esta carta a los romanos y ver qué tiene que decirnos Dios nuestro Señor a través de esta carta a cada uno de nosotros. Por lo cual estamos contentos y pedimos que usted también continúe colocando ese empeño, hermano, escudriñando la palabra de Dios y ahora en específico a esta carta que escribió el apóstol Pablo a la iglesia en Roma. Entonces recordamos los primeros 4 libros del Nuevo Testamento, que son los Evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Después tenemos el segundo tomo de Lucas. Lucas escribe el Evangelio de Lucas y escribe esta segunda parte, que es pues los hechos de los apóstoles a través del Espíritu Santo. Y bueno, tenemos después de eso nuestro orden. Sigue la carta a los romanos. Hermanos, el Señor siga bendiciendo nuestras vidas y esperamos que estas próximas semanas, estos próximos meses sean de bendición para nuestras vidas. Y bueno, continuamos orando por ustedes, pidiendo que el Señor siga añadiendo a sus vidas a lo que haga falta, que siga prosperando, proveyendo económicamente, espiritualmente, económicamente, en todo orden, que el Señor siga manifestando su benevolencia y su poder en su vida. De nuevo le damos la bienvenida un domingo más y le pedimos que que continúe acompañándonos los siguientes domingos, hermanos, y como tarea ya desde el inicio, por favor, hermano, lea Romanos capítulo 2 esta semana, una y otra vez, hermanos, para la próxima semana poder verlo. ¿Correcto? Entonces estamos en nuestra introducción a la carta a los romanos. Vamos a dar lectura a los primeros versículos de esta carta y después vamos a orar y damos comienzo a nuestra clase. Dice así el primer versículo de Romanos 1, dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Esto es Romanos 1 del 1 al 9. Así que vamos a orar, hermanos. Padre, te agradecemos en esta mañana porque nos permites estudiar tu palabra y en este día nos permites comenzar un estudio en la carta que has inspirado a los romanos. Padre, gracias porque tu palabra es viva y eficaz. Gracias, Padre, porque tu palabra en Romanos es inspirada por ti, Señor, y es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos, para enseñarnos, Padre, para capacitarnos, para permitirnos crecer. Rogamos que tú estés con cada hermano que está viendo esta clase y pedimos, Padre, que tú sigas obrando en nuestra vida, nos permitas crecer y que tu Espíritu Santo siga guiándonos constantemente, Señor, a toda verdad. Guárdanos de pecar contra ti y sigue a nuestro lado. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos viendo aquí Romanos 1, ¿verdad? Del 1 al 8. Y vemos cómo Pablo aquí presenta, ¿no? Dice su nombre, da explicaciones, ¿verdad? Identifica los destinatarios, que es la iglesia de Roma, y hace llamado, ¿no? A la paz. Dice: yo quiero que Dios derrame su gracia, su paz sobre ustedes. Esta es una introducción. Es la introducción más grande de todas las cartas que el apóstol Pablo escribe. Y Pablo no era conocido en esta iglesia, hermanos. Pablo no fundó esta iglesia. Muchos hablaban mal de Pablo, diciendo que Pablo era un apóstata del judaísmo. Y Pablo quería que la iglesia de Roma le aceptara como misionero. Ahorita, en un momento, vamos a ver
este pasaje es Romanos 15. Pablo quería que esta iglesia en Roma le pudiera apoyar espiritualmente y económicamente para ir a España. Y bueno, Pablo le escribe esta iglesia porque quería que ellos continuaran creciendo en el Evangelio y que siguieran experimentando la libertad que Dios trae a través de Jesucristo. Y de nuevo, a Pablo sabía perfectamente lo que ellos tenían que escuchar, que era el Evangelio. Y tenemos ahí entonces que dice siervo de Jesucristo. Y dice apartado, vea cómo dice apartado para el Evangelio de Dios. El Evangelio no es un consejo a seguir, no tiene que ver con si quiero o no seguirlo, más bien es una buena noticia de parte de Dios, es el mensaje que Dios tiene para nosotros y nos habla acerca de Dios. No tiene que ver con un Dios acomodaticio que tolera cualquier tipo de ofensa, que no le importa cómo usted viva, con tal que usted sea feliz. No tiene que ver con un Dios superficial que puede ser tratado con liviandad. No está hablando del Dios vivo y verdadero. Y dice que Él había prometido antes esto. Dios había prometido una cosa anteriormente. ¿Cuál? Todo el Antiguo Testamento apunta para este anuncio. ¿Cuál? Que Jesucristo, que un Salvador iba a venir. Y un error muy grande que cometemos los cristianos es despreciar el Antiguo Testamento. Siempre preferimos leer el Evangelio de Juan a leer el Evangelio de Marcos, a leer, por ejemplo, el libro de Crónicas, ¿no? A Dios prometió un Salvador, ¿correcto? Eso lo vemos ahí en el versículo 2. Y esta noticia tiene que ver con su hijo. Uh, Cuando Buda estaba a punto de morir, sus discípulos le preguntaron cómo quería que le recordaran. Y él les dijo, no se preocupen. Uh, lo que quiero que recuerden es mi enseñanza, no mi persona. Con Jesús es diferente, todo se basa en él, en su persona. Claramente su enseñanza es importante y es vital, pero también la persona de Cristo es vital. Entonces, hermanos, el ser cristiano, el ser discípulo del Señor, significa que nosotros le conocemos, que nosotros le amamos, que nosotros confiamos en Él y nos comprometemos con Él. El Evangelio no habla sobre prosperidad material, no trata de recibir bendiciones. Bueno, la mayor bendición que recibimos es ser reconciliados con Dios, pero no trata de que Dios nos va a dar dinero, ¿verdad? El centro de este evangelio, de esta buena noticia, se llama Jesucristo. No es un concepto abstracto, no es filosofía, sino es una persona. El centro de este mensaje se llama Jesucristo, es lo que dice ahí. Es lo que dice ahí acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. ¿Correcto? Entonces vamos a ver aquí un testimonio de Martín Lutero, este monje agustiniano, que colgó estas 95 tesis allá el 31 de octubre de 1517. Y veamos el testimonio de cómo él vino a los pies de Jesucristo. Dice, ciertamente, yo sentí un ardor extraordinario por comprender a Pablo en la epístola a los romanos, pero hasta entonces, una sola palabra en el capítulo 1, el versículo 17, que dice, en el Evangelio de Dios se revela la justicia que proviene de él, se había interpuesto en mi camino, porque yo odiaba esa palabra, la justicia de Dios, porque según el uso y costumbre de todos los maestros, me habían enseñado a comprender filosóficamente que la justicia activa o formal, como ellos la llamaban, consiste en que Dios es justo y castiga al pecador injusto. Aunque como monje yo había vivido irreprochablemente, sentía que era pecador delante de Dios y mi conciencia estaba sumamente perturbada. No podía creer que su ira se aplacaba por medio de mis obras. No amaba al Dios justo que castigaba a los pecadores, por el contrario, lo odiaba. Y secretamente, casi en forma blasfema, murmuraba mucho contra él. Estaba enojado contra Dios y decía, como si ciertamente no fuera suficiente con que los pecadores miserables, eternamente perdidos por el pecado original, son aplastados por toda clase de calamidades por la ley del decálogo. Por el medio del Evangelio Dios agrega dolor al dolor y también por el Evangelio nos amenaza con su justa ira. Dios estaba furioso, decía Martín Lutero, llena mi conciencia de inquietudes y ferocidad. No obstante, golpeaba insistentemente sobre Pablo en ese lugar, deseando ardientemente saber lo que Pablo quería. Finalmente, por la misericordia de Dios, meditando día y noche, me fijé en el contexto de aquellas palabras. ¿Cuál era, hermanos? Dice ahí, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios.
la cual es por fe de principio a fin. Tal como está escrito, el justo por la fe vivirá. Allí comencé a comprender que la justicia de Dios es aquello por lo cual el justo vive mediante un regalo de Dios, a saber, por la fe. Y este es el significado. La justicia de Dios se da a conocer por medio del Evangelio, es decir, la justicia pasiva con el cual Dios es misericordioso nos justifica por la fe, como está escrito. El justo vivirá por la fe. Aquí sentí que había nacido de nuevo, totalmente, y había entrado al mismo paraíso por una puerta completamente abierta. Aquí vi una cara totalmente distinta de las escrituras. Después de eso corrí a través de las escrituras de memoria y comencé a exclamar mis palabras más dulces con un amor tan grande, como el odio que antes había sentido hacia la expresión la justicia de Dios. Aquel lugar en las escrituras de Pablo verdaderamente fue para mí la puerta al paraíso. Hermanos, más adelante Lutero escribiría todo un comentario acerca del libro de Romanos. Y en el prefacio de esa edición escribe, esta carta es la verdadera parte principal del Nuevo Testamento y es el evangelio más puro. Es digna de que todo cristiano no solo la sepa de memoria palabra por palabra, sino también de que se ocupe en ella como su pan cotidiano del alma. ¿Qué le parece, hermanos, si entonces hacemos caso a lo que dice este reformador, Martín Lutero, que fue usado por el Señor de manera muy poderosa? Y vea lo que él dice, que esta carta es digna de que usted y yo no solamente la memoricemos, hermano, palabra por palabra, sino que ella sea nuestro pan diario. Entonces, este es nuestro objetivo el día de hoy. Quizá no memorizarlo todo esta mañana porque no podremos, pero vamos a profundizar en este libro que es el Evangelio más puro. Veamos lo que dice aquí Romanos 1 del 10 al 17. Rogando que, de alguna manera, tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy para anunciaros el Evangelio. También a vosotros que estáis, dice ahí, en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Hermanos, entonces tenemos que recordar, estamos viendo aquí cómo Pablo empieza la carta diciendo que él fue aptado para el Evangelio y que este Evangelio trata de su hijo, que es del linaje de David según la carne. Hermanos, cuando el Señor se hizo hombre, asumió verdaderamente un cuerpo humano, nuestra naturaleza, y dice que fue declarado hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Jesús nunca pecó, al contrario de toda la humanidad, ¿no? Y al tercer día Jesús fue designado y fue demostrado que Él era verdaderamente el Hijo de Dios. Jesús no fue hijo de un Teudas, un revolucionario, Él fue el Hijo de Dios. Por medio de la resurrección, Jesús, Dios, ¿qué hizo? Lo exaltó y lo glorificó. Y dice que por Él recibimos la gracia y el apostolado. Y entonces dice ahí que este evangelio debe ser recibido en todas las naciones por amor de su nombre. Entonces, dice que para la obediencia a la fe, hermanos, la fe no es un sentimiento, es un compromiso con la persona de Jesucristo. Tenemos fe en Jesucristo, hermanos, la evidencia es que tenemos obediencia a Jesús. Dice ahí, y por quien recibimos la gracia del apostolado para obedecer a la fe. Para obedecer a la fe. Y dice ahí que somos llamados a qué, hermanos, a ser de Jesucristo. Esta es nuestra vocación, hermanos. Y vea cómo eran los cristianos en Roma. A todos los que están en Roma, dice amados de Dios, llamados a ser ¿qué? Santos. Las buenas noticias, la buena noticia de Dios es que nos habla de que ahora podemos ser hijos de Dios. Y ya tenemos un llamamiento, llamados a ser ¿qué? Santos. ¿Correcto, hermanos? Entonces lo que hicimos, hermanos, fue darle lectura breve al primer capítulo de Romanos, del 1 al 17.
Ya vimos un poquito sobre el testimonio de Martín Lutero y veamos aquí, hermanos, la ocasión de la carta. Pablo escribió Romanos durante su segunda visita a Corinto, ahí por el año 56 después de Cristo. Y hermanos, vemos entonces años 56 o 57, el libro de Romanos se escribió en una iglesia cristiana en la capital del imperio más poderoso del mundo. El imperio que gobernaba era Roma. Y aparentemente la iglesia fue establecida, hermanos, por un grupo de creyentes desconocidos. Esto lo encontramos en Hechos 20, del 1 al 3, y lo encontramos en Hechos 2:10. Algunos estudiosos sugieren que cristianos judíos y gentiles se convirtieron a la fe en Cristo en Jerusalén en el día de Pentecostés, y ellos pudieron haber fundado la iglesia cuando regresaron a Roma. A pesar de la falta de liderazgo reconocido, la iglesia parecía estar en crecimiento cuando se escribió esta carta. En el capítulo 1, en el versículo 8, se nos dice que la fe de la iglesia se divulgaba en todo el mundo, y en Romanos 18:19, que su obediencia era conocida por todos. Los motivos de la carta, hermanos, ¿cuáles eran los motivos de la carta? Bueno, cuando vemos el 1 del 8 al 15, dice que Él está listo para anunciarles el Evangelio. Estoy buscando aquí la cita, hermanos. Es claro, Romanos 8:19, no 18, hermanos. Romanos tiene 16 capítulos, no tiene 18, y es un error mío. Discúlpeme, por favor. Pero el motivo de la carta, hermanos, está en el capítulo 1, ya lo leímos. Les dice, yo también quiero ir allá con ustedes. El versículo 8, ¿qué dice, hermanos? Dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención a vosotros siempre en mis oraciones. Y dice ahí, deseo verlos para comunicarles algún don espiritual, para confirmarlos, para fortalecerlos. El versículo 12 dice que quería animarles y ser animado por ellos. También Pablo, hermanos, siendo Pablo, necesitaba ser animado por ellos. Nosotros también necesitamos, hermanos, de nuestros hermanos en Cristo que nos animen, nos fortalezcan. Y de acuerdo al versículo 13, Pablo quería tener algún fruto entre ellos, ya sea personas que vienen a los pies de Cristo o edificación de los convertidos. Y el versículo 14 y 15 que ya leímos, Pablo se sentía en deuda con ellos y anhelaba compartir la palabra de Dios con ellos. Dice, soy deudor a ustedes, a griegos y a judíos, a griegos y a no griegos, a gentiles, soy deudor. Hermanos, digamos que usted me presta a mí 1,000 pesos. Yo estoy en deuda con usted. ¿Hasta qué? Hasta que yo se los pague. Pero también podríamos suponer, hermanos, que alguien más me pudo haber dado a mí 1,000 pesos para que yo se los entregue a usted. Así yo estoy en deuda con usted. ¿Hasta qué? Hasta que yo se los entregue. Este es el sentido que Pablo dice. Yo soy deudor de todos ustedes. Yo quiero predicarles el evangelio, hermanos. Dios le dio este mensaje a Pablo, hermanos, y le comisionó para dárselo a quién, para que se lo entregara a todos. Entonces, Pablo le debe a la gente, es lo que dice ahí. Soy deudor. Hermanos, ¿qué es lo que les debe? El evangelio. ¿Y nosotros? Nosotros también, hermanos, le debemos a las personas, hermanos. ¿Qué les debemos? Dios nos ha dado algo que debemos entregarles. ¿Qué? Esta buena noticia de que Dios mandó a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros, para ser reconciliados por Él. Pablo parece tener varios objetivos al redactar la carta, ya lo vimos. Quiere encomiar su fe, quiere, hermanos, dejarles saber que espera visitarlos personalmente, quiere ganar su apoyo en una visita planeada a España. Ya mencionamos esto anteriormente, hermanos. Pablo les dice, yo quiero que ustedes, por favor, cuando vaya con ustedes, me encaminen a España. Quiero que ustedes me apoyen también económicamente y en sus oraciones. Quiero ir a predicar donde Cristo no ha sido nombrado. Y Pablo quería asegurarse de que estuvieran fundamentados firmemente en el Evangelio. Es este último propósito el que sazona el libro y explica por qué Romanos es una declaración clásica de la fe cristiana y quizá el mejor lugar para estudiar seriamente si usted quiere comprender el Evangelio. El libro es un tratado lógico sostenido acerca del Evangelio, sus implicaciones y respuestas a las objeciones del mismo. La pregunta es, ¿cómo eran los creyentes en Roma? Ya lo leímos. Los creyentes en Roma eran amados de Dios, de acuerdo al versículo 7, llamados a ser santos, de acuerdo al versículo 7, y tenían una fe trascendente y animadora, de acuerdo al versículo 8 y 11 y 12. Les dice, su fe ha sido divulgada por todos lados. En otras palabras, ellos eran unos cristianos que tenían en su corazón el servir a su amo y a su Señor llamado Jesucristo. Eran buenos cristianos. El tema de esta carta, hermanos, de Romanos, es el Evangelio.
¿Cuál es el significado de este término? La palabra evangelio viene de una palabra compuesta en griego. La, ah, el prefijo, el prefijo eu en griego significa bueno y angelio, lo que sigue la siguiente palabra significa un mensaje, es un sustantivo que significa mensaje. Entonces este es el buen mensaje, es la buena noticia, el buen mensaje. El evangelio es la mejor noticia porque nos dice a todos nosotros cómo podemos ser reconciliados con Dios. Y hacemos un repaso, hermanos, del primer capítulo. ¿De quién era el evangelio que presenta Pablo en Romanos? Ya lo leímos, hermanos, ya hicimos mención a esto. ¿De quién era este evangelio, hermanos, que presenta Pablo en Romanos? El 1.1 dice el evangelio de Dios. Hermanos, el origen del evangelio es Dios. No se origina ni en la inteligencia ni en la experiencia de Pablo. El evangelio es de Dios. Este buen mensaje procede de Dios. Y Dios es el evangelio, diría nuestro hermano John Piper. ¿Por qué? Porque, hermanos, el evangelio nos dice que ahora podemos ser reconciliados ¿con quién? Con Dios mismo. Dios nos ha dado un mensaje. ¿Cuál mensaje? Que mereciendo el infierno, que mereciendo una condenación justa, Dios ha provisto un medio llamado Jesucristo, por el cual todos nosotros podemos ser reconciliados con Él. Este mensaje procede de Dios mismo. Hermanos, el Evangelio también es de Cristo. ¿Por qué? El tema, el contenido del Evangelio es Cristo, hermanos. No es una religión, sino una persona. Ya lo vimos, nada menos que la persona del Dios hecho hombre. Es lo que dice ahí, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era el linaje de David según la carne. Y ve al 1.9, dice, porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo. El Evangelio es de su Hijo, hermanos. El Evangelio trata principalmente de Jesucristo, de su persona y de su obra, hermanos. Cuando dice ahí la pantalla que no es una religión, nos referimos a que no es una organización ni es una institución como tal. El Evangelio, hermanos, trata de una persona. Aunque la palabra religión, hermanos, si la buscamos en el diccionario, viene del latín religare, que significa volver a unir, religar. Entonces, en este sentido, sí es una religión porque Jesucristo nos religa, nos reconcilia, nos vuelve a llevar a Dios. Pero no es una religión como una institución como tal, sino se habla de una persona, de su obra, ¿correcto? ¿Y de quién es el Evangelio? Procede de Dios, procede de su Hijo, trata de su Hijo, hermanos. La buena noticia, el buen mensaje habla de este Salvador que tenemos. Y en tercer lugar, hermanos, es el Evangelio de Pablo. ¿Por qué? Pablo dice que es mi Evangelio. Él, hermanos, lo hizo suyo. Este mensaje era su razón de ser. Vea lo que dice Romanos 13:25. Dice así, y el que puede confirmaros según mi Evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. El Evangelio era la razón de ser de Pablo, hermanos, y debe ser nuestra razón de vivir. Resulta interesante que Romanos comienza aludiendo al Evangelio de Dios y termina aludiendo al Evangelio de Pablo. Romanos 1.1 dice que este Evangelio procede de Dios, pero ya el último capítulo y casi el último versículo, hermanos, dice Pablo, este es mi Evangelio. Hermanos, que nosotros también hagamos el Evangelio nuestra razón de ser. Que cuando vayamos, hermanos, esto afecte nuestras relaciones en el trabajo, que esto afecte nuestras relaciones en la casa, en el hogar, en la iglesia. El Evangelio es nuestra razón de vivir. Y vamos a ver tres aspectos del Evangelio en Romanos. En primer lugar, el 1.16 ya lo leímos. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Hermanos, el primer aspecto es que el Evangelio es un poder extraordinario de Dios que transforma al que cree, hermanos. Que puede este Evangelio, este mensaje es poderoso, hermanos, para salvar y libertar a todo aquel que está en esclavitud al pecado. Por eso dice ahí, no me avergüenzo del Evangelio. No tengo ningún tipo de vergüenza. No me ofende el que yo vaya y les hable este mensaje, porque es poderoso. Dios lo utiliza para transformar de manera poderosa la vida de la gente y de las sociedades. El segundo aspecto es que es el Evangelio de la justicia de Dios. No solamente es el Evangelio del poder de Dios, sino que es el Evangelio de la justicia de Dios. Este es el mensaje que muestra la justicia de Dios que condena al pecador, pero también la justicia que declara justo al pecador que acepta a Cristo. Porque el 1.17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe
y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Aquí Pablo está citando a Habacuc 2:4 y dice, el justo va a vivir por la fe. Pero dice que en el Evangelio se revela una justicia. ¿Cuál? Una justicia que nosotros no tenemos por ser pecadores. Una justicia que nadie tiene por ser pecador. Pero que Dios la ha provisto por medio de ¿quién? De Jesucristo. Cuando Él muere en esa cruz, Él siendo justo nos pasa esa justicia a todos los que creemos. Hermanos, un tema central y organizador de Romanos es la justificación solo por la fe. No por obras, sino por la fe. Así que antes de estudiar el libro debemos hacer la pregunta, ¿qué quiere decir Pablo con justificación? Esto es una pregunta fundamental para comprender el libro, hermanos. Justificación es un término legal. ¿Qué quiere decir? Yo lo declaro justo. Cuando comparezcamos ante Dios en el último día, hermanos, ¿cuál será su veredicto sobre nuestra vida? ¿Le va a declarar culpable o justo? Nuestra gran necesidad es ser declarados justos en el juicio final. Nuestra gran necesidad es ser justificados. ¿Correcto? Entonces la justificación que Dios provee en el Evangelio, en esta buena noticia, en este buen mensaje, es que Jesucristo al morir en esa cruz nos ha dado su justicia. Y Jesucristo en esa cruz ha pagado nuestra deuda y nuestro pecado. Por eso dice, no me avergüenzo del Evangelio, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pero dice, porque en el Evangelio de Dios la justicia se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. En el Evangelio de Dios entonces, hermanos, Dios nos provee una justicia perfecta y completa, no por lo que nosotros hicimos, sino por lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario en nuestro favor. Hermanos, la justificación solo es por la fe y es necesaria, porque todos merecemos la ira de Dios. Si tienes su Biblia ahí, hermanos, lea Romanos 1:18 conmigo. Dice ahí, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Todos merecemos la ira de Dios, hermanos. De manera justa Dios debe castigarnos, de manera justa Dios debe mandarnos al infierno, pero Él ha provisto en esta buena noticia, en este buen mensaje, una manera de darnos justicia. La justificación que necesitamos. Merecemos ira, pero Él está dispuesto a darnos una justicia que no es nuestra. Pablo resume este evangelio como una justicia o justificación que es por la fe, que solo es por confianza en Jesús. Cada religión, cada persona está orientada a abordar lo que cree ser el problema más grande que enfrenta el hombre. Hermanos, todas las religiones y todas las personas abordan el problema más grande del ser humano. ¿Cuál es el problema más grande del ser humano? Hermanos, es que no tenemos justicia. Es que delante de Dios todos somos culpables. Eso lo va a decir en el capítulo 3. Es que delante de Dios todos merecemos el infierno. Es que delante de Dios todos debemos morir. Es que delante de Dios merecemos la condenación. Y esta ira, ¿qué dice? Porque desde el cielo la ira de Dios se está revelando contra todos aquellos que impiden que la verdad continúe adelante. Hermanos, ¿cuál es el problema más grande del ser humano? De acuerdo al Islam, el problema más grande dice, enfrentamos el problema de la ignorancia. Somos ignorantes de la voluntad de Alá. Si la gente leyera y siguiera el Corán, no habría más ignorancia. Entonces, el Islam dice que el problema más grande de todo el universo, de todo el mundo, hermanos, de cada uno de nosotros, es que no leemos el Corán. Si leyéramos el Corán, entonces sabríamos la voluntad de Alá y entonces seríamos, pues no sé, ¿verdad? Viviríamos como el Corán quiere que vivamos. El budismo plantearía que el gran problema es el apego a este mundo. Si pudiéramos lograr el desapego, entonces nuestro sufrimiento desaparecería y alcanzaríamos la alegría. Vea lo que dice el budismo, ¿no? El gran problema, hermanos, es que estamos tan apegados a este mundo que tenemos tristeza y sufrimiento. Tenemos, hermanos, que alcanzar este camino óctuple, le llaman ellos, y desaparecer el dolor. Llegar a esta especie de nirvana donde ya no sentimos dolor. El humanismo dice que el problema, hermanos, más grande del hombre es la intolerancia. Ese es el problema. Si pudiéramos soportarnos mutuamente, el problema desaparecería. ¿Usted cree que el problema más grande de la humanidad es que no tenemos tolerancia? El humanismo dice que sí, que si todos los seres humanos fuéramos tolerantes, entonces desaparecería el mal en el mundo. Es claro que eso no es cierto, hermanos. Algunos otros dicen que el mayor problema es la falta de educación,
que si el universo estuviera educado, hermanos, entonces todo el mundo sería mejor. Hermanos, ¿saben quiénes fueron los que mataron a estos 7 millones de judíos, hermanos, con Hitler? Fueron las personas más educadas de su tiempo. Fueron las personas que tenían los doctorados de su tiempo. ¿Cómo puede ser posible si tenían la educación más alta? El problema, hermanos, no es la educación. El judaísmo, gran parte del judaísmo en el siglo I alegaba que el problema era la desobediencia. Lo que se necesitaba era un compromiso radical a la ley de Dios y eso haría que Dios nos favoreciera. Estamos hablando de los fariseos. Los fariseos decían es que tenemos que obedecer a Dios, hay que apegarnos, hay que hacer lo que la ley dice, hay que ser fariseos. Y hermanos, ese no era el mayor problema de la humanidad. El mayor problema de la humanidad es que somos pecadores y que necesitamos una justicia que no es nuestra. Para entrar al cielo requerimos una justicia perfecta. Sorpresa, nosotros no la tenemos. ¿Y entonces quién la tiene? Nadie. Pero por eso Dios provee esta justicia por los méritos de su Hijo Jesucristo. Y el tercer aspecto, hermanos, ya vimos que el primer aspecto del Evangelio es que es el Evangelio del poder de Dios, transforma todo. El segundo es el Evangelio de la justificación de Dios. Él nos da una justicia que no es nuestra, por gracia para entrar al cielo y ser reconciliados con Dios. Y por último, hermanos, este es el Evangelio ¿de qué? De la paz de Dios. Acompáñame a Romanos 10:15. Vea lo que dice Romanos 10:15. Dice así: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Hermanos, anunciar el Evangelio es anunciar el Evangelio de la paz, que trae paz. ¿Con quién? Con Dios y con nuestros semejantes. De eso está hablando Romanos, hermanos. El capítulo 1 y versículos 16 y 17 es la llave al Evangelio, hermanos. ¿Cuál es la llave al Evangelio? Dice ahí: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Dice, porque en el Evangelio de Dios la justicia se revela por fe y para fe. La llave del Evangelio, de este buen mensaje, de este mensaje divino, hermanos, es la fe, es la confianza en Dios. Entonces, este es el pasaje central, hermanos, de la carta a Romanos. Este es el Evangelio de la paz de Dios. Porque cuando creemos en Dios, dice Romanos 5:1, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Está en Romanos 5:1. Dice que cuando somos justificados por medio de la fe, cuando nos abandonamos a Cristo, cuando nos arrepentimos, hermanos, y le entregamos a Dios nuestra vida, dice Romanos, que tenemos paz para con Dios. Este es el Evangelio de la paz. Hermanos, podemos predicar este Evangelio a los demás, podemos enseñarle a los demás este Evangelio de la paz. ¿Cómo podemos tener paz con Dios? A través de la fe, confiando en su Hijo Jesucristo, quien murió por nosotros para darnos esta salvación y esta reconciliación. Hermanos, quisiera que pudiéramos regresar un poquito a Romanos. Busque en su Biblia, hermanos, Romanos capítulo 1 y nos quedamos en el 9, hermanos. En el 9, quisiera por favor que fuéramos al 9. Dice así, 9 y 10, ¿no? Rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Hermanos, antes de esto, Pablo les dice, ¿no?, que mediante Jesucristo él podía hacer esto. El versículo 8, si usted lo lee, dice así: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo. Hermanos, solo a través de Él podemos acercarnos a Dios. La prioridad es dar gracias a Dios por los cristianos. Eso hacía Pablo. Pablo, hermanos, daba gracias a Dios por la iglesia en Roma y no los conocía. ¿Por qué? Porque estos creyentes hablaban del Evangelio, hermanos. Y dice ahí, toda su fe ha sido divulgada en todo el mundo. El versículo 9 dice, porque Dios me es testigo, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, hermanos. Hay que contrastar aquí la religión de los romanos y de los griegos, que era ritualista. Hermanos, Pablo servía en su espíritu, un servicio del corazón, no nada más algo externo, sino algo interno, un servicio sincero y que no es fingido, hermanos. Servimos a Dios en nuestro ser interior. Es en el corazón donde empieza nuestra verdadera adoración, hermanos. Y en el versículo 10 ya vimos que Pablo pedía al Señor, Señor, concédeme ir a Roma. Y dice ahí, por la voluntad de Dios. Si se fija, hermanos, lo que dice ahí. Dice, esto es para ser mutuamente confortados.
Pero vea lo que dice ahí, rogando de alguna manera por la voluntad de Dios tener un próspero viaje para ir a vosotros. Pablo no decretó, Pablo no dio órdenes, te ordeno Dios, te decreto. Pablo murió por ahí del año 64, hermanos, cuando Nerón mandó cortar su cabeza en la Vía Apia. Y hermanos, los planes no son siempre como nosotros imaginamos. Pablo no tenía la menor idea de que iba a llegar a Roma. ¿Sabe cómo llegó Pablo a Roma? Prisionero. ¿Y sabe qué sucedió mientras Pablo estuvo prisionero en Roma? Esto lo escribe Pablo, hermanos. Y dice, yo quiero ir a ustedes. Y sí, quiero ir en barco. Probablemente Pablo quería ir en un barco bien acomodado. No sé, no sabemos lo que Pablo quería. Pero Pablo fue encarcelado. ¿Y sabe qué hizo Pablo mientras estuvo en Roma encarcelado? Escribió la carta a los Efesios, la carta a los Filipenses, la carta a los Colosenses y Filemón. Hermanos, si Pablo hubiese llegado a lo mejor en primera clase, estas cartas probablemente no hubiesen sido escritas. Vea cómo el plan de Dios, hermanos, es perfecto. Y el versículo 11 dice así, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados, hermanos. Dios nos enseña a usar nuestros dones para edificar a los demás, hermanos. ¿Qué pasaría si esta semana de manera intencional animamos a algún hermano en la fe, le mandamos mensaje o lo visitamos? Y vea el versículo 14, ya lo vimos, ¿no? A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Hermanos, Pablo era un fariseo ciego, prepotente, lleno de odio contra Cristo. Y vea cómo este buen mensaje, esta gracia de Dios le alcanzó y transformó su vida. Al entender la gracia, hermanos, de Dios, si Dios nos dio esta gracia, nos sentimos en deuda con nosotros, porque queremos que ellos también experimenten esta gracia y misericordia. Imagine un mendigo que conoce un lugar donde hay comida gratis. ¿Qué hará, hermanos? Saldrá gritando, amigos, aquí hay pan para todos, vengan conmigo. ¿Cómo sería si él no lo cuenta a nadie y se va, hermanos, solito? Hermanos, los griegos se creían la nata del imperio. El idioma griego era la lengua de los educados. Y los bárbaros, hermanos, eran aquellos que no hablaban griego y eran considerados ignorantes. Bueno, Pablo dice, a los sabios y a los no sabios no hay distinción. Todos ustedes son pecadores y necesitan el Evangelio. Hermanos, estamos viendo entonces una introducción a esta carta. Quiero que usted pueda volver a leer, hermanos, Romanos 1 en esta semana y Romanos 2 para la próxima semana continuar, hermanos, con esto. Entonces ya vimos los tres aspectos del Evangelio. El Evangelio es poder de Dios, el Evangelio es el Evangelio de la justificación de Dios y el Evangelio es el Evangelio de la paz de Dios. Y hermanos, veamos aquí donde nos quedamos. Como conclusión, el testimonio de San Agustín. Agustín de Hipona, hermanos. Vea lo que dice este teólogo del siglo IV, hermanos, de un hombre muy importante en la historia de la iglesia. Dice, la vivienda donde nos alojábamos tenía un jardincito. A este jardín me había traído la zozobra de mi corazón, para que nadie pudiera estorbar el fiero combate que había entablado conmigo mismo. Cómo acabaría todo aquello lo sabías tú, pero yo no. Él le habla a Dios. Mientras tanto me invadía una locura saludable y sufría la angustia de una muerte que me daba la vida. Mi espíritu se estremecía con gran agitación, porque no iba yo al compás de tu voluntad. En el ardor de mi indecisión realicé con mi cuerpo cosas que no siempre el hombre puede hacer aunque se lo proponga. Dice ahí, si me arranqué el pelo, si me golpeé la frente, si entrelazando los dedos estreché mis rodillas, lo hice porque quise. Eran unas viejas amigas mías las que me retenían. Me tiraban del vestido de mi carne y murmuraban por lo bajo, ¿nos dejas? ¿Y desde este momento ya no volveremos a estar contigo? Mi mirada estaba fija ya en otra parte, a la que temía llegar, pero desde donde vislumbraba la noble dignidad de la continencia, y aparecía ante mí serena y alegre, recatada, acariciándome delicadamente para que me acercara sin titubeos. Extendía sus piadosas manos hacia mí para recibirme y abrazarme. Me arrojé como pude debajo de una higuera y di rienda suelta a mis lágrimas, que brotaron como dos ríos de mis ojos. Todavía me sentía cautivo de mis torpezas y mi voz era puro llanto. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Mañana? ¿Y por qué no ahora? ¿Por qué no poner fin a mis torpezas en este mismo momento?
y mientras tanto se oyó una voz, no sé de un niño o niña, procedente de la casa vecina, y que cantaba una y otra vez, toma y lee, toma y lee. En ese momento cambió mi ánimo y centré mi atención por si conocía alguna clase de juego en que los niños acostumbrasen a cantar cosas como estas, pero no pude recordar haberlas oído nunca. Reprimí mis lágrimas y me levanté, interpretando esto como un mandato divino de que abriese el libro de la Escritura y leyera el primer capítulo que encontrase. Volví entonces apresuradamente al lugar donde estaba sentado Alipio, pues al levantarme de allí había dejado el libro de las epístolas de San Pablo. Lo tomé, lo abrí y leí en silencio el primer pasaje que cayó ante mis ojos. Decía, no en orgías y borracheras, ni en inmoralidad sexual y libertinaje. Ustedes del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Romanos 13, 13 y 14. No fue necesario seguir leyendo. En cuanto terminé de leer la frase quedaron disipadas todas las tinieblas de mis dudas, como si mi corazón hubiera recibido una luz que le proporcionaba seguridad. Esto lo escribió San Agustín en sus Confesiones, en el libro 8, la página 12. Hermanos, el libro de los Romanos es un libro que trata sobre el Evangelio de Dios, un evangelio. ¿Con qué pecado seguimos luchando? Ve, hermanos, cómo Agustín, hermanos, luchó con su corazón pecaminoso y antes de convertirse al Señor leyó Romanos 13 y Dios le abrió el entendimiento y fue regenerado a la luz de este pasaje de Romanos que vamos a estudiar en algunas semanas, hermanos, más adelante. Igual Martín Lutero, hermanos, leyó Romanos 1 y en el versículo 16 y 17, él, hermanos, Dios siguió abriendo su entendimiento para que él viniera a sus pies. Hermanos, vamos a continuar estudiando Romanos. Así que de tarea, hermanos, por favor, lea Romanos 1 y 2 en esta semana. ¿Le parece? Vamos a continuar entonces estas semanas estudiando Romanos. Vamos a orar. Dios, gracias por tu palabra y gracias, Padre, por esta carta que nos has dejado en Romanos, donde nos dices que este pasaje, esta carta fue escrita por tu siervo Pablo, pero que habla sobre tu buen mensaje, Padre, que procede de ti y habla de tu Hijo Jesús, quien murió en esa cruz para rescatarnos. Permite que este evangelio, Padre, que este buen mensaje acerca de Jesucristo, permita ser el mensaje que llene nuestras vidas y que le dé razón de existir a nuestra vida, Padre, y que nos permitas compartirlo con los demás, Señor, sabiendo que tú lo usas poderosamente para rescatar, así como a Martín Lutero, así como a un libertino como lo fue Agustín de Hipona, que participaba en orgías y en cosas semejantes, y tú lo transformaste, Señor, para ser como tu Hijo Jesús. Así nos has transformado a nosotros. Por favor, ayúdanos a comprender tu palabra en esta semana. Bendice a cada hermano y hermana que está viendo estas lecciones y permítenos seguir caminando juntos. Gracias, Padre, por todo en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermanos, y continuemos adelante. No deje de leer Romanos 1 y 2 y si le es posible, sígalo leyendo, hermanos, a toda la carta, hermanos, en esta semana. Lo vamos a estudiar por algunas semanas, así que, hermanos, que el Señor siga hablándonos a través de su palabra. Dios le bendiga, hermano. Muchas gracias.